Hola, buenas. Soy Bárbara Priegel, editora en la editorial Malins. Esta editorial se radica en Medvode y ahora estamos aquí en Medvode, en un puente. ¿Por qué? Porque lo que procura hacer nuestra editorial es tender puentes entre la literatura o el mundo hispánico, hispanohablante y el esloveno. Así que lo que vamos a procurar hacer ahora es mostrarles algo de lo que hacemos y acercarles un poco la literatura eslovena. Así que no me queda otra que invitarles a seguir por el puente. Hola, mi nombre es Polona y formo parte del equipo de la editorial Malins. Capaz que algunos ya me conocen porque participé en 2 encuentros de la asociación Triglav de Entre Ríos y también con la editora Bárbara Priegel participamos en una entrevista que nos hicieron en Radio Paraná. Nos invitó Teresita Morales y le agradecemos nuevamente por la hermosa entrevista que nos hicieron. Y hoy quiero especialmente agradecer a Margarita Starija, quien nos invitó a organizar un evento para hablar sobre literatura infantil y juvenil eslovena y quien también nos conectó con Adrián Štekar, quien nos dio el espacio para organizar este encuentro hoy. Estamos muy felices de poder presentar a los autores eslovenos de literatura infantil y juvenil y hablar sobre los libros que ya hemos traducido o que pronto vamos a traducir a español. En la continuación van a ver el contenido de estos libros y también van a escuchar dos entrevistas. Una entrevista que hicimos con los autores, Peter Svetina, Jana Bauer y Clarisa Jovanovic, y otra entrevista que hicimos con los ilustradores, Stefan Turk, Francisco Tomšič y Joaquín Michelena. Espero que disfruten del contenido y les mando un abrazo muy grande desde Eslovenia. Un saludo. Jana Bauer, 1975, es, además de editora, una reconocida escritora juvenil e infantil. Creció en Kočevje, una pequeña ciudad en el sur de Eslovenia, donde pasaba los veranos con su abuelo en el río Kolpa, en la frontera entre Eslovenia y Croacia. Su padre era un apasionado cuentacuentos, y fueron sus narraciones sobre brujas, fantasmas y contrabandistas las que despertaron su imaginación, un hecho que la marcó tanto que en la actualidad quiere compartirlo con los pequeños y grandes lectores. Es autora de 5 novelas juveniles. En su escritura destacan unos protagonistas divertidos y traviesos y unas narraciones convincentes y cautivadoras. Ha sido nominada a los premios más prestigiosos en el ámbito de la literatura infantil y juvenil en Eslovenia, obteniendo en varias ocasiones el reconocimiento de la Pera de Oro, otorgado en el campo de la literatura infantil. Cuando era pequeño, Peter Svetina, 1970, estaba convencido de que de mayor sería detective, pero por casualidad empezó a estudiar medicina, para acabar terminando en filología eslovena. Es profesor de literatura eslovena en la Universidad de Klagenfurt en Austria y uno de los mejores autores contemporáneos de la literatura eslovena. Ha firmado más de 30 títulos de cuentos y libros de poesías para pequeños y grandes lectores. Su obra destaca por mantener un fuerte vínculo con la realidad cotidiana, por los juegos de palabras y por un sentido del humor singular que ha convencido tanto a los pequeños lectores y sus padres como a los expertos en literatura. Ha sido galardonado con los premios más destacados de la literatura infantil y juvenil eslovena, incluido varias veces en la lista de los White Raven y seleccionado como candidato esloveno al Alma y al Premio Andersen, quedando en 2020 entre sus finalistas. Ha sido traducido al alemán, inglés, coreano, lituano, polaco y español. El anillo mágico. La cantante de ópera Lyudmila Krasins acaba de trasladarse a la ciudad de Ljubljana, donde quiere hacer nuevos amigos de verdad con los que pueda salir de excursión y charlar. Cuando un día en el mercadillo compra un anillo mágico, ocurre un milagro. Y, como es bastante frecuente en el caso de los milagros, al principio Lyudmila no lo interpreta como tal, sino como una auténtica estafa.
un cuento sincero y humorístico sobre la búsqueda de la amistad verdadera que nos enseña que los milagros suceden, solo hace falta reconocerlos. Los protagonistas de Los sabios hipopótamos, Huberto y Marcelo, se sientan a la sombra de un plátano, arrojan al agua bolitas de barro, conversan con la elefanta Carmela o la jirafa Tanami y se hacen preguntas importantes. ¿Cómo hacer un ramo de rimas? ¿Cómo de ancho es el verano? ¿Quién es fundamental en este mundo? ¿Por qué leer un libro más liviano? ¿Cuánto tiempo dura un chaparrón? ¿Cómo contar pingüinos? La repartidora de pan. En Donostia vivía un chico al que todos llamaban Jan. Cuando aún vivía con su abuela, ella iba con él a ver las olas que se acercaban a la ciudad desde el mar abierto. Estas no eran pequeñas olas, rizos espumosos. No, eran olas que alcanzaban una altura de 3, 4, 5, a veces incluso 8 metros, y rompían contra la arena de la orilla, frente a la ciudad. Clarisa Jovanovic nació en Ptuj y es profesora de francés y licenciada en literatura comparada. Traduce principalmente del griego, pero también del serbio, croata, macedonio, italiano y francés. Ha publicado 3 libros de poesía. En 2007 publicó el poemario Zgiban Prekmure, que al año siguiente fue nominado al mejor debut. Su poemario Izgnana fue nominado a Veronikinina Nagrada, el premio literario otorgado a la mejor colección de poemas del año. También interpreta poemas ambientados en la música y las canciones populares. Nikolai el gimnasta es el primer álbum ilustrado de Clarisa Jovanovic. Cuenta la historia de un gimnasta que ve a un ladrón mientras hace ejercicio en el parque. La escena lo enoja tanto que decide atraparlo. El ladrón roba el cascabel de un bebé y, en otra ocasión, una lupa de una anciana que visita el parque. El tercer intento criminal consecutivo del ladrón consiste en intentar robar el mantel que un pobre hombre pone sobre su mesa los domingos para embellecerla. Esta vez, Nikolai lo atrapará y recuperará todos los objetos robados. Nikolai el gimnasta está escrito en verso, de una manera humorística y muy hábil. Si bien plantea la cuestión ética de si robar es aceptable o no, lo hace sin moralizar. Patricia Presolia es de Primorska, de la región de Gorishka Verda, y trabaja como logopeda. Es autora de muchas historias para niños y jóvenes. Comenzó a publicar historias en revistas para niños y escribió una serie de cuentos infantiles para la Radio Nacional Eslovena. En 2013 fue nominada al premio Veronikinina Nagrada, el premio literario otorgado a la mejor colección de poemas del año, con su primer libro de poesía, Gospodinsky Blues. Su álbum, Solo 5 minutos más, trata de responder a una pregunta muy difícil. ¿Por qué algunos padres no cuidan de sus hijos? ¿Por qué los abandonan? Un niño que creció sin padre plantea esta cuestión completamente sin reproches, incluso con comprensión y calidez. La pregunta está dirigida no solo a los padres, sino a todos nosotros. Stefan Turk se graduó en Historia del Arte en la Universidad de Trieste y estudió pintura con un reconocido pintor y educador de Trieste, el profesor Nino Perisi. Es pintor, ilustrador y profesor de Bellas Artes. Trabaja como mentor en varios campamentos de artistas infantiles y dirige talleres de arte para niños. Publica regularmente sus ilustraciones en la revista Galeb y ha colaborado con Tsitsiban y Maurica. Francisco Tomšič nació en Uruguay como descendiente de eslovenos. Trabaja desde el año 2000 en la creación de muestras, publicaciones, obras escénicas, plataformas colectivas, modelos no disciplinarios de investigación y dispositivos pedagógicos, operando con diversos medios, lenguajes e idiomas. Sus obras han sido exhibidas y publicadas internacionalmente, incluyendo la 7ª Bienal del Mercosur, Brasil, 2009, y premiadas en numerosas ocasiones, incluyendo el Premio Nacional de Literatura, 2012, y la beca FEFCA para jóvenes artistas, 2013, del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, además de diversas becas y programas para las artes públicas y privadas en Europa y América. Sus trabajos se caracterizan por la atención prestada a las condiciones materiales de producción en el tiempo y lugar en que ocurren, y la urgencia por producir diálogos críticos entre imágenes del pasado, nociones del presente y modelos activos de futuro. Jokin Michelena nació en el País Vasco, en Donostia, y estudió pintura en Bilbao. Trabajó como profesor durante 10 años y comenzó a ilustrar durante ese tiempo. Vive y trabaja en Alemania desde 1995. Ha colaborado con grandes editoriales españolas y otras internacionales, no solo como ilustrador, sino también como autor.
Ha recibido varios premios por su trabajo y los lectores eslovenos pronto lo conocerán como el ilustrador de un libro ilustrado cuyo texto ha sido escrito por Peter Svetina. Polona Loušin es ilustradora y pintora. Ha ilustrado numerosos libros de imágenes y libros de texto y colabora regularmente con las revistas infantiles eslovenas más importantes, como Smajček, Cicido, Ciciban y Kekec. Vive y trabaja en Ljubljana, pero debido a sus exposiciones en el extranjero, viaja a menudo y colabora con importantes editoriales como Pan Macmillan, Penguin Books y Templar Publishing. Paisajes de la literatura eslovena actual es un proyecto de promoción de la literatura eslovena actual en el extranjero, especialmente entre los hispanohablantes. Por ahora, estos paisajes abarcan una presentación de la literatura eslovena actual y la poesía, narrativa y literatura infantil y juvenil actuales. Hemos incluido autores tan reconocidos como Deša Muk, Andrej Rosman Rosa, Evald Flisar y muchos otros. Si desean recibir el folleto en formato PDF, escríbanos a info@malink.si. Les invitamos a escuchar unas entrevistas con los autores e ilustradores que hemos presentado hoy. Estamos seguros de que leyendo sus libros y escuchando las charlas pasarán el tiempo en buena compañía, como en el libro Los sabios hipopótamos de Peter Svetina. Huberto y Marcelo estaban sentados bajo el plátano. Las mosquitas revoloteaban alrededor, iban de una nariz a la otra y subían a las orejas, y cada una tenía su nombre. A la noche, cuando cedió el calor, las mosquitas se fueron y Huberto y Marcelo fueron a remojarse al arroyo. «Hoy hemos tenido compañía», dijo Marcelo. «Sí», le contestó Huberto, «no todos tienen esa suerte». «Que disfruten». Buenas tardes. Hoy me he reunido con tres ilustradores de los libros de literatura infantil y juvenil de autores eslovenos, Peter Svetina y Clarisa Jovanović, que ya hemos publicado o vamos a publicar pronto en español. Conmigo están Stefan Turk, Joaquín Michelena y Francisco Tomšić. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Hola, buenos días, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra participación y bueno, por la disponibilidad de presentar vuestro trabajo y sus ilustraciones a la comunidad eslovena en Argentina. Yo creo que es muy importante que los lectores al otro lado del mundo conozcan tanto a los ilustradores como a los autores para obtener así una imagen más completa de la literatura infantil y juvenil eslovena. Así que bueno, vamos directamente al tema. El diccionario de la lengua eslovena define la palabra ilustración como dibujo, una imagen cuyo propósito es la explicación o un ornamento al texto. ¿Estáis de acuerdo? ¿O cómo lo definiríais vosotros? Empezamos con Joaquín. Con Joaquín, que soy yo. Joaquín, sí, perdón. Sí, bueno, se podría empezar diciendo lo que diría el pájaro si cuenta algo de él el ornitólogo. Y el pájaro diría que le da igual lo que diga el ornitólogo, va a cantar lo que tenga que cantar. Bueno, pues algo. Pero aparte de eso, yo no tendría una respuesta general para cualquier caso. En caso, según qué autores, a veces tengo la sensación de que el ilustrador sobra porque sobre todo si el autor es bueno o buenísimo, como en el caso de Peter Svetina, pues ahí no tengo más remedio que decir que el ilustrador está para ornamentar, porque el texto ya es suficiente. En otros casos sí, podría decir que el ilustrador pues añade emoción, sobre todo a la parte intelectual que pone el autor. Eso es lo que yo podría decir en pocas palabras. Muy bien, Francisco, ¿lo ves un poco parecido o cuál es tu opinión? Me gusta lo que acaba de decir Joaquín. Yo pienso en la ilustración más que nada como interpretación del texto.
una interpretación privilegiada, en el sentido de que el ilustrador lee el texto y produce una interpretación que además está representada antes que el lector. De algún modo ya crea un modelo de lectura de ese texto, que puede tener muchos más, obviamente por cada lector hay uno, pero ahí está de algún modo el privilegio y la responsabilidad, digamos, del ilustrador. Claro. Stefan? Yo creo que depende del tipo del texto. Por ejemplo, yo soy un ilustrador que ilustro libros por niños y para mí el texto puede completar y también ayudar los jóvenes, los niños a entender, o más que entender, a vivir lo que el texto explica. Si tú vas a pensar a los niños chiquitinos, donde la madre o el padre va a leer la historia, a contar la historia al niño, el texto va a ayudar el niño a entrar, a vivir la historia. Muy bien. Bueno, ¿y cómo es vuestro mundo? ¿Cómo ve el mundo un ilustrador? ¿Cómo se compaginan en la ilustración, digamos, la observación del mundo y la introspección? Joaquín. Bueno, ahí, bueno, un poco como un autista. A veces me pregunto que cuando estoy en modo de ilustrador soy un autista que se interesa obsesivamente en detalles que no le interesan a nadie. Entonces, hasta un poco esa parte, la parte como introspectiva o la parte más personal, y luego yo por lo menos tengo que poner un filtro para preguntarme si de verdad me parece que esto que estoy viendo de forma obsesiva y estos detalles tan nimios van a interesar a algún lector. Entonces, se trata de encontrar el balance entre esas dos cosas, diría yo. Un mundo así, obsesivo interior y, claro, aquí no hay que olvidar que estamos todo el rato en un negocio y que también hay que atender un poco al negocio. Entonces, entre la parte más íntima y el negocio, pues se trataría de encontrar el equilibrio. Bueno, también, como siempre, depende del autor, de la edición. A veces nos permitimos hacer más experimentos que en otros se trata más de llegar rápidamente al lector, pero yo lo diría sí. Y Francisco, ¿cómo es tu mundo? Me gusta lo que acaba de decir Joaquín, que es lo de modo ilustrador, porque me hace pensar en algo que dice Kazuo Ishiguro, el escritor inglés. Creo que era él, si no era otro escritor japonés, pero lo importante es la idea de estar en modo algo. Él decía, estoy en modo novelista, y durante el tiempo que estoy en modo novelista escribo novelas, el resto del tiempo estoy en otro modo. Y yo tampoco me considero un ilustrador. Profesionalmente, de hecho, no lo soy. Hago ilustraciones para proyectos concretos que me interesan y en ellos aplico mi conocimiento que está más vinculado a las artes visuales en general. Así que ese momento en el que estoy en modo ilustrador es un momento para mí de concentración en el texto concreto. Es una inmersión absoluta en el texto. Yo lo miro más desde ese lugar de diálogo y bueno, eso sería lo que pienso al respecto. Stefan. Bueno, yo creo absolutamente lo que dijeron los dos, estoy totalmente de acuerdo. Cuando voy a leer un texto, lo voy a interpretar, a vivir con la mia visión de la historia, con la mia imaginación, pero allo stesso mismo
la mi actitud es de ofrecer a la gente, al lector, a pensar que voy a ofrecer una cosa a él. Así que no es solamente una cosa individual, subjetiva, que lo voy a hacer por mí mismo el libro, estoy haciendo una cosa ofreciéndola al otro. Así que no es totalmente Es como una subjetiva. interacción, digamos. Sí. Ok. Joaquín, es importante que un ilustrador lea mucho. ¿Qué es importante que un ilustrador haga en su vida cotidiana para que eso se nota en sus ilustraciones? Bueno, dicen que Nietzsche decía que leer era malo, que eso solo contamina y que no hace más que estorbar y que no deberías leer nada. Bueno, yo no sé si eso es verdad. Bueno, más que leer en concreto, yo creo que el ilustrador y cualquiera, al final, le conviene estar abierto a cuantas más sensaciones posibles que le lleguen desde cualquier sitio. Y la lectura es, por supuesto, una fuente más de sensaciones y además cuando se lee, pues como estás aquí, Francisco y Stefan ha mencionado el modo, como al leer estás en modo esponja, diríamos, en modo de absorber. Pero yo creo que esa actitud se puede tener también cuando no se lee, cuando se mira, pues cuando se vive por ahí. Al mirar hormiguitas, cómo andan, y también las hormigas dan muchas ideas, sobre todo al ilustrador. Así que ser muy observador del mundo, digamos. Sí, estar abierto a sensaciones, diría yo. Sí. Francisco. Y entre otras cosas, leer. Sí. Claro, claro. Francisco. No tengo nada que agregar a lo que dice Joaquín. ¿Estás de acuerdo? Sí. Stefan. Bueno, por nosotros ilustradores, creo que sí, también leer, observar, pero también visionar, conocer otros artistas, la historia del arte o los otros ilustradores, por donde se puede siempre estudiar y conocer nuevas formas de expresión y también de soluciones gráficas, ¿no? Bueno, ahora hemos hablado mucho sobre las ilustraciones en general, sobre lo que hacen, pero también los niños, ¿no? La visión de los niños de sus ilustraciones es importante. Tenéis mucho contacto con ellos. ¿Qué es lo que más los atrae o en qué se fijan cuando ven sus ilustraciones? ¿También toman, no sé, una postura crítica, Joaquín? Sí. Bueno, para mí es un misterio. Lo que piensan, lo que pasa por la cabeza de los niños, lo más parecido, lo primero que se me ocurre para saber lo que pasa por esas cabezas es acordarme de lo que pasaba cuando yo era niño. Eso lo decía Astrid Lindgren, pues que no hace falta tener niños y estar, que es suficiente con acordarse de aquel tiempo. Yo de aquel tiempo lo que me acuerdo es que lo que más me atraía era lo que menos entendía. Cuanto más incomprensible y cuanto más absurdo y grotesco, mejor. Eso no quiere decir que ahora tengamos que hacer dibujos grotescos y absurdos e incomprensibles, pero sí, en fin, si me acuerdo de aquel tiempo, sí, por lo menos dar algo inesperado o, sí, dar una pequeña sorpresa. Eso sería el regalo que a mí me gustaría hacer a los niños, sí. Stefan. Bueno, lo que pasa a los niños, esto es, como ha dicho Joaquín, un misterio. Yo me considero un niño, así que intento siempre de ver las cosas más a través la visión de los niños, es posible.
eso depende también del texto que tú vas a ilustrar y la posibilidad que te ofrece. Pero si es posible, intento siempre de hacer cosas más irónicas, así que puede tener cosas por portar qualcosa de, por la risa, ¿no? A reír de la gente. Así que no es fácil ponerse da una situación de adulto a una situación de la dimensión del niño. Ujú. Claro, Francisco, ¿a ti también se te hace difícil, o sea, ponerte, o sea, en la piel de los chicos o no? Bueno, intento tener ciertas estrategias. Por ejemplo, cuando empiezo un proyecto de ilustración y tengo los primeros bocetos, ese es el momento en que uno tiene que decidir también en qué dirección va a ir, ¿no? Y de repente hay muchas diferentes posibilidades. Y cuando no lo puedo decidir yo, se lo envío a alguien que tiene niños. Tengo una amiga, por ejemplo, que tiene dos chicos eh, pequeños. O depende, claro, del texto, ¿no? Y el tipo y el público al que está dirigido. Pero si es, por ejemplo, un libro dirigido a niños de 8 o 10 años, les mando esos bocetos a mi amiga y le pido que me diga qué piensan sus hijos de eso, ¿no? Y que ellos me ayuden a decidir en qué dirección ir. Luego yo también tengo un niño pequeño y con él experimento también un poco eso, ¿no? Sí, son muy Eh, sinceros normalmente, ¿no? Los niños, más Claro, que los adultos. me refiero a eso de la postura crítica, en realidad es interesante, porque si uno le da a un niño ya un poquito más grande, ¿no? Dos opciones o tres, elegir entre cuál ilustración le gusta más, siempre lo van a hacer y siempre van a decir por qué. Ujú. Y eso es lo más interesante de, en ese momento, al principio del proceso, trabajar en cierto modo con niños concretos que te ayuden, ¿no? Claro. Luego el Bueno, niño lector, el público es otra cosa y es un poco más difuso, es más difícil generalizar y saber, pero me gusta pensarlo desde el punto de vista del trabajo mismo. ujú, ujú. Bueno, volviendo un poco al principio, Joaquín, ¿cómo habéis empezado a trabajar con Peter Svetina? Pues yo empezando por asombrarme y por maravillarme porque Bárbara me ha pasado un texto tan bonito que me da la sensación de que, como he comentado al principio, me daba la sensación de que ahí el ilustrador sobraba. Pero bueno, aquí se supone que somos profesionales y que hay que estar también cuando el caso es especialmente difícil. Y en este caso, bueno, como he dicho, el texto ya es completo. Con completo quiere decir que no solo que es bello y bellísimo, sino que ya trae la emoción puesta. Casi no hace falta que el ilustrador añada. En este caso, por ese mismo motivo, pues como el texto ya era tan completo, aquí se podía desfogar el ilustrador de hacer lo que quisiera y el experimento que quisiera. En ese sentido era muy abierto y he escogido un camino que otros dirán si ha sido acertado. Bárbara me ha dicho que qué bonito y cuánto le gusta, pero yo no sé si tengo que creerle todo lo que me dice. Ahí tendré que escuchar a más voces. Bueno, sobre todo decir que en este caso, en el caso de Peter Svetina, por ser un texto tan poético y tan bello, en este caso he estado un poco en modo experimentador y poético, una mezcla, si es que eso es posible, una mezcla así. Y bueno, ya dirán los demás cómo lo ven. Stefan, ¿y tu colaboración con Clarisa Jovanovic cómo ha empezado? Yo y Clarissa nos conocimos a través de la revista Galeb, que es una revista eslovena aquí de las minorancias eslovenas en Italia. Y es una
revista juvenil. Creo que ahora son 2 años más o menos que estamos colaborando juntos. Ella escribe los textos y yo ilustro sus textos. Y esto fue el canal por conocerse. Ujú. Y Francisco, tú también colaboras con Peter Svetina. Sí, pero no lo conozco a Peter. Ujú. Y de hecho, durante el proceso de la ilustración de Los sabios hipopótamos, tampoco me pareció importante ponerme en contacto con él. Espero tener pronto la oportunidad de conocerlo personalmente, pero también un poco me pasó un poco con lo que decía Joaquín de que ese texto es tan bueno que me costó muchísimo empezar en miles de bocetos y buscaba un estilo. A diferencia de Stefan, que tiene un estilo de algún modo más reconocible, a mí me gusta en realidad no tenerlo. Me gusta que cada proyecto imponga su estilo de algún modo. Y, y el caso de Los sabios hipopótamos me exigió muchísimo tiempo de preparación, de setar, de buscar, ¿no? Y eso en realidad habla también de la complejidad del texto, más que nada, ¿no? Creo que hay otros textos que de algún modo por sí mismos proponen un tipo de ilustración o proponen un acercamiento. Y hay otros textos que hacen las cosas más difíciles, ¿no? Claro. Bueno, un poco ya han respondido a mi pregunta, ¿cuál es la relación entre el autor y el ilustrador? Pero digo en general, no solo en este caso. ¿Cómo colaboran? O sea, por ejemplo, Francisco dijo que no conoció a Peter Svetina. Eso ya trae otras cosas, ¿no? En la colaboración. ¿Cómo es en tu caso, Joaquín? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta relación? Preguntas más en general, ¿verdad? Uh-huh. Sí, en mi caso también, yo tampoco conozco personalmente a Peter Svetina, pero en otros casos sí que conozco a los autores y, claro, se pueden encontrar desde el quisquilloso que está molesto porque no aparece cada detalle que ha puesto en su texto y quien da campo libre para hacer lo que se quiera, ¿no? A ver, yo tengo colaboro y son amigos, 2 ilustradores muy amigos, hacemos como 2 tándems, pero los 2 son completamente distintos. Y el uno está abierto a cualquier experimento, está dispuesto a cambiar el texto si hace falta porque le ha gustado la ilustración y le ha gustado tanto que ha decidido que la ilustración mejora el texto y que le toca a él cambiar el texto, pero el otro autor se niega a hacer eso. El otro autor me corrige a mí y tengo que pararle los pies para que, si hace falta, acepte mi postura. Bueno, esto para decir que depende mucho de cada autor. Bueno, depende muchísimo de cada autor, sí. Claro. Sí, tendría que hablar uno a uno de cada autor. No tendría una ley para todos ellos. Sí. Stefan, ¿tú estás de acuerdo con Joaquín o cuáles son tus experiencias? Yo generalmente cuando trabajo me gusta condividir con los bocetos con los autores y también con el editor, si es posible, o el gráfico. Así que se puede definir un work in progress. Yo busco las ideas, creo los bocetos, después los envío a ellos y a veces es interesante que puedo tener ideas que yo en este momento no tenía, así que me puede completar o ofrecer una
visión o sí, una posibilidad nueva, una idea nueva, así que puedo cambiar lo que pensaba antes con cosas que más ¿cómo puedo decir? Ahora me falta, que más me va me va a convencer. 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 ¿Y Francisco? Yo no, en realidad yo prefiero trabajar lo más solo posible y no tener demasiado, ¿cómo decirlo? En realidad prefiero que sean procesos separados que en algún momento ya avanzado el proceso de ilustración se puedan discutir cosas, pero en realidad no me gusta que desde el mismo comienzo haya demasiado diálogo. Me resulta más, al contrario que Stefan, me resulta como molesto, me disturba. Por otra parte, pienso que por un lado el ilustrador, antes que ilustrador, es un lector del texto, y del mismo modo el autor, antes que autor, es un observador o un interpretador de las ilustraciones también. Obviamente privilegiados, como dije antes, ¿no? Porque están al comienzo del proceso de un libro que luego sale al público, sale al mundo, ¿no? Pero en ese sentido veo esa relación como no necesariamente obligatoria, digamos. Aunque a veces puede suceder y puede estar muy bien, ¿no? A veces puede haber un diálogo, especialmente si es un libro, por ejemplo, más un libro álbum, un libro que implica un tipo de diálogo más fuerte entre el texto y la ilustración, o a veces el texto tiene que estar dentro de la ilustración, o a veces la ilustración integra el texto, o a veces la ilustración es texto. En esos casos sí es interesante dialogar, ¿no? Claro. Bueno, mi próxima pregunta es más dirigida a nuestro público, que son los eslovenos o los descendientes de eslovenos que viven en Argentina. ¿Estáis en contacto con los eslovenos o, por ejemplo, los vascos que viven fuera de su país? ¿Conocéis esas comunidades? Como ya he mencionado, tú eres vasco, Joaquín, y una de las cosas que, por supuesto, Eslovenia y el País Vasco tienen en común, que muchas personas emigraron no solo a Argentina, sino, por ejemplo, los vascos también a Estados Unidos, a Chile, ¿no? ¿Tienes contacto con alguna de las comunidades vascas afuera de tu país? Pues no, y eso que yo mismo soy emigrante a otro país, pero cuando estoy fuera del País Vasco procuro no tener contacto con otros vascos. Es que... Sí, y no estoy muy al día de lo que pasa, así por tradición, pero bueno, a comienzos del... Esto debe ser cuento de comienzos del siglo pasado, pues sí, cuando el País Vasco era muy pobre, pues emigraban muchos vascos sobre todo a Sudamérica, y creo que por ahí, por Argentina, debe haber bastantes descendientes, pero no estoy puesto al día de lo que pasa con ellos. Sé que hay unas comunidades. Y donde sí, como ya he dicho, donde sí podría estar al día, pues no me interesó. Entonces no tengo mucho que decir. Espero que les vaya estupendamente, por lo menos tanto como a mí. No, muy bien. Francisco, ¿cuál es tu caso? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu relación con... Bueno, yo nací en Uruguay, en el suroeste de Uruguay, o sea, cerca de Buenos Aires. Tengo una relación muy cercana con Buenos Aires porque también he vivido allí. Pero en los tiempos en que viví en Uruguay y en Argentina, en realidad no estaba tan vinculado a Eslovenia, particularmente. Cuando vine a vivir a Eslovenia, fue que en realidad empecé a saber más sobre la comunidad eslovena, en Argentina más que nada, a través de amigos que son hijos o nietos de esos inmigrantes y que luego regresaron a Eslovenia. Y luego me empezó a interesar un poco más esa historia y empecé a estudiarla más. Y todo eso en realidad aumentó mucho el año pasado cuando trabajé junto a Bárbara Egli en el proyecto de investigación sobre Branislava Suchnik. Y de algún modo todos esos temas se volvieron un poco más concretos.
pero en realidad no es que no esté en contacto, sino como lo percibo más desde aquí. Ah, sí, en Uruguay la comunidad eslovena es muy pequeña, no hubo una migración, digamos, organizada tan grande. Hay un pequeño club esloveno en Montevideo, pero ya digo, no es como en Argentina, en donde la comunidad eslovena está mucho más organizada, hay varias generaciones, y se mantienen ciertos rasgos culturales, y incluso se traduce y se lee en esloveno. Ujú, ujú. Muy bien. ¿Y Stefan, tienes alguna relación con estas asociaciones o con algunos descendientes? No, también porque nunca por ahora viajé en la otra parte del océano, así que tengo de visitar las Américas, así que nunca tení suerte en algún modo de tener un contacto que se creó en algunas situaciones. Así que por ahora, para mí es so que existen estas situaciones de minorancias de la comunidad eslovena en el mundo, pero no tenía algún contacto con ellas. Ujú. Muy bien. Bueno, y para finalizar, ¿qué mensaje les puede transmitir la literatura infantil y juvenil eslovena y su ilustración, más concretamente, a la comunidad eslovena en Argentina? ¿Qué diríais, Joaquín? Ya, pero yo soy el menos indicado para hablar de esto. Sí, No bueno, podría, pero tienes cierta como relación con podría, literatura infantil y juvenil eslovena, así que sí. sí. Nada, yo les animaría que enreden, por ejemplo, a los niños eslovenos en Sudamérica, pues le diría lo mismo que les diría a todos los niños del mundo, que enreden muchas cosas, que den mucho la lata, que no den paz a nadie y que pongan de los nervios a todo el mundo, y para que de esa manera les ofrezcan muchas cosas, y entre ellas, pues quizás también libros ilustrados, para que den paz. Bien. Francisco. Mm, ¿A qué te refieres concretamente con mensaje? O sea, para decir a la comunidad eslovena en Argentina, o sea, cómo pueden conocer la literatura infantil y juvenil eslovena, o sea, cómo empezar si no lo conocen, no la conocen todavía. ¿Dónde pueden empezar? Yo creo que lo más importante en ese sentido es pensar la literatura infantil y juvenil, o la producción literaria o la escritura, junto con la ilustración, como expresiones de una cultura en movimiento, en proceso. Y en ese sentido, en realidad pensaría que lo más interesante es eh, entrar al libro. mm, No sé, a ver, ¿puedo empezar de nuevo? Perdón. Sí, sí, claro, claro. Stefan. No, lo que sucede, lo que me molesta un poco de esta pregunta, no sé si quiero responderla, porque en realidad tienen como el nacionalismo me resulta muy No, pero no era desagradable. pensado así, no era pensado Lo así. sé, pero de todos modos, no sé, No, no le puedo responder. bueno, Me bien. resulta como demasiado lejana Ujú. la pregunta. Ok. Stefan. Bueno, lo que puedo decir es que eh, el facto que por ejemplo, que hoy voy a ilustrar un libro por los jóvenes, y este libro puede ser leído, por ejemplo, en Argentina, en la lengua eslovena también, ¿no? Es el primer paso con el cual a los jóvenes se puede, ¿no?, avecinar, acercar
la lengua, ¿no? Así que ya esto es una cosa importante, ¿no? Especialmente por una comunidad que no vive cerca de la Eslovenia. Esto creo que es un primer paso por lo que los jóvenes van a imparar a hablar su propia lengua y también va a conocer una otra lengua más. Esto creo que es importante. Si la lectura juvenil puede también ayudar en de este lado, no solamente trabajando sobre la imaginación de los jóvenes, creo que esto es importante. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por darnos la oportunidad de aprender un poco más sobre este mundo que es muy misterioso para los que no sabemos mucho de las ilustraciones y que también es un mundo de la imaginación que vosotros con vuestro talento podéis expresarla, ¿no? Visualmente. Y hacer los lectores sumergir también en otra dimensión de las historias escritas. Así que muchas gracias a todos y les deseo mucho éxito y mucha inspiración también para el futuro. Gracias, Polona. Sí, un placer. Un placer. Muchas gracias.